La biología del sexo y el género, módulo 7. El sexo como variable motivadora. A pesar de que el sexo es un tema que se puede hablar desde perspectiva filosófica, investigativa, hasta perspectivas puramente vulgares, dentro de la psicología, el concepto de sexo tiene unas implicaciones tanto psicológicas como fisiológicas. Así que, comenzando con este módulo, el primer concepto es el sexo como variable motivadora. El sexo es una conducta motivada, al igual que el hambre, que la sed y cualquier otra tipo de característica que sirve para satisfacer necesidades. Los teóricos han tenido dificultad o han venido teniendo dificultad categorizando el concepto de sexo. Muy bien, en la introducción de este video les presenté que podemos ver el concepto de sexo desde lo que es la parte biológica, psicológica, la parte vulgar, etc. Así que es bien amplio, lo que hace bien difícil categorizar el concepto de sexo como otros tipos de impulsos fisiológicos por una razón muy particular. Es que no se ajustan a un patrón de homeostasis, como pudimos ver cuando hablamos de la sed, y en algún momento también hablamos del hambre, de que se utiliza sobre todo la sed para lograr un comportamiento autorregulado, ¿no? Poder satisfacer una necesidad que es regulada. Así que el sexo no funciona de la misma manera. Hay personas que no, en términos de sexo, no pueden vivir sin él, sin actividad sexual. Y hay personas que pueden vivir prácticamente reprimiendo el tener relaciones sexuales con otros. Ahora, el que las personas no tengan sexo o relaciones sexuales no representa un problema individual, pero desde luego es un problema de reproducción de nuestra especie. Igual pasa con los animales. Así que los procesos de excitación y saciedad en el sexo son similares en esencia a los de saciar la sed y el hambre. ¿Por qué? Porque incluyen un comportamiento hormonal, también un comportamiento neuronal, y tiene también el cerebro un papel bien importante en los procesos asociados a las relaciones sexuales. Así que son similares, pero no son iguales. Es el planteamiento aquí a establecer. Aquí vamos a presentar brevemente el concepto de la respuesta o el modelo lineal de respuesta sexual humana desarrollado por Master y Johnson, una pareja que se dedicó a hacer muchas investigaciones sobre las relaciones sexuales desde la perspectiva psicológica y fisiológica, de manera tal que nos enseñó mucho de lo que se conoce hoy como la ciencia de las relaciones sexuales. Muchos de sus estudios fueron bien controversiales, pero aportaron mucho a la ciencia. Aquí podemos ver, podemos observar cómo el modelo lineal de respuesta sexual humana se fundamenta en 5 etapas o 5, desde la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y lo que se conoce como un periodo refractorio. Aquí podemos ver cuáles son las fases fisiológicas de la respuesta sexual humana a través del hombre y la mujer, y en cada una de las etapas según Master y Johnson. En la primera
fase, que es la excitación, en los hombres usted puede ver erección del pene, aumento del tamaño y elevación de los testículos, ¿ah? Tumescencia del glande, o sea, mucha generación de presión sanguínea, secreción mucoide y secreción prostática y seminal. En el caso de la mujer, la tumescencia del clítoris, tumescencia es que se torna duro, ¿ah? Y los labios menores, lubricación vaginal, alargamiento de la vagina, estrechamiento del tercio externo de la vagina, elevación del clítoris, secreción de las glándulas retrales, parauretrales de skin. También a nivel extragenital en ambos sexos tenemos la erección en los pezones, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación uterina, aumento de la ventilación, rubor sexual, aumento de las aureolas mamarias y aumento del tono muscular. Esa es la primera fase dentro del proceso. Luego, ¿verdad?, tenemos el orgasmo, donde está la contracción, en los hombres sobre todo, la contracción de vesícula, próstata y conducto deferente, contracción del músculo bulbo o cavernoso con salida de líquido seminal, también contracción del esfínter anal. En el caso de las mujeres está la contracción uterina, contracción de la plataforma orgásmica vaginal y la contracción del esfínter anal. En ambos géneros tenemos espasmos musculares, aumento de la taquicardia y secreción de oxitocina, que saben que está también asociada con las relaciones sociales, los vínculos estrechos entre personas. Entonces, cuando vamos a la de resolución, tenemos la involución de la erección, que ya entonces empieza a disminuir la erección, el periodo refractario, que al disminuir la erección baja también toda la presión que el pene ha ejercido en el proceso sexual. En la mujer, la disminución de la congestión pelviana, pérdida de la tumescencia, ya se deja de poner duro del clítoris y los labios menores y puede retornar a la fase orgásmica. En ambos sexos, a nivel extragenital, vamos a tener sudoración, descenso de la presión arterial, descenso de la frecuencia cardíaca y secreción de prolactina. Ahora, ¿cuál es el rol de la testosterona, que es una hormona muy valiosa en todo este proceso? Aquí se ha encontrado que cuando se castra químicamente, y la castración química es una terapia sumamente extrema, en algunos momentos históricos lo han utilizado con personas que tienen muy poco control, si no ninguno, de los aspectos sexuales de su vida. O sea, violadores, por ejemplo, violadores que no pueden controlar el llevar a cabo dicha acción. Entonces, la castración química son unos líquidos que la persona consume, que afecta severamente la producción de testosterona y también contrarresta los efectos de los andrógenos. También otra terapia extrema es la castración o extirpación de las gónadas, ¿verdad? En el caso de los hombres, los testículos, las mujeres, ovarios. Es una técnica que se ha utilizado sobre todo en animales para estudiar los efectos hormonales, porque eliminan la principal fuente de hormonas sexuales. La castración resulta en una pérdida de motivación sexual en mamíferos no humanos de ambos sexos. Ahora, el comportamiento sexual no puede desaparecer completamente, porque independientemente de la castración, los seres humanos seguimos secretando a través de las glándulas suprarrenales, que a su vez
siguen produciendo hormonas masculinas y femeninas, aunque a un ritmo menor que la gónada, o sea, los testículos o los ovarios. La castración se ha encontrado que ha sido efectiva entre un 80 y un 100% al eliminar conductas desviadas, tales como el exhibicionismo, la pedofilia, también las fantasías sexuales. Los efectos de la castración indican que la testosterona es necesaria para el comportamiento sexual masculino, pero la cantidad de testosterona requerida parece ser mínima. O sea que hombres con niveles bajos de testosterona pueden ser tan activos sexualmente como otros hombres con niveles más altos. Continuando con el rol de la testosterona, las féminas humanas y otras especies de primates se involucran en relaciones sexuales durante su ciclo reproductivo, porque parte de nuestra evolución es tener relaciones para podernos reproducir como especie. Los estudios sobre la frecuencia del sexo en las mujeres no demuestran un periodo óptimo al momento de ovulación, es variado. Las mujeres inician la actividad sexual de manera más frecuente durante la mitad de su ciclo menstrual, donde aparece o ocurre la ovulación. Los investigadores atribuyen estos comportamientos al efecto del estrógeno, que es la hormona responsable de funciones y características femeninas. Continuando con el rol de la testosterona, aquí lo que sucede es que el estrógeno aumenta en medio del ciclo hormonal y que por eso es que hace que las mujeres sientan más deseo de tener relación durante ese periodo. También se ha encontrado que la testosterona en las mujeres se comporta de la misma forma que el estrógeno. Un mito que existe es que las mujeres no tienen testosterona sino estrógeno. Pues eso es incorrecto. Las mujeres también tienen testosterona, pero al mismo tiempo también tienen estrógeno. En la menopausia, tanto los niveles del estrógeno y la testosterona declinan con el tiempo, pero la testosterona se ha encontrado que es la que ayuda en el aumento de la frecuencia del acto sexual. Estructuras cerebrales. El área preóptica medial es una parte del área preóptica del hipotálamo que parece ser importante para el desempeño sexual, pero no para la motivación sexual. Esto se ha encontrado sobre todo en ratas masculinas y femeninas. También, o por otro lado, la amígdala medial también contribuye al comportamiento sexual en ratas de ambos sexos. Esta está localizada en el ventrículo lateral en cada lóbulo temporal. La amígdala está involucrada no solamente en el comportamiento sexual, sino también en la agresión y en las emociones, que vamos a estar viendo en el próximo módulo, el módulo 8. Continuando con las estructuras cerebrales, el núcleo sexual dismórfico, ubicado en el área preóptica, es 3 veces más grande en ratas masculinas que en hembras. También es grande en los hombres versus las mujeres en términos de la especie Homo sapiens. Las conexiones del núcleo sexual dismórfico a otras áreas sexorrelacionadas del cerebro o asociadas al sexo en el cerebro sugieren que integra la información sensorial y hormonal y coordina respuestas del comportamiento y respuestas también de tipo fisiológico asociadas a las señales sensoriales.
Continuando con las estructuras cerebrales, otras dos estructuras hipotalámicas también son importantes. El núcleo paraventricular, que es importante para el rendimiento sexual masculino y en particular para las erecciones del pene. La otra es el hipotálamo ventromedial, que es activo en las hembras durante el proceso de copulación y su destrucción reduce la capacidad de respuesta de las hembras a los avances de un varón. Ahora, ¿cuál es el papel que juegan los neurotransmisores? Se sabe que las neuronas del núcleo paraventricular secretan la hormona neuromodulador oxitocina, que contribuye al orgasmo masculino y femenino y a la intensidad del placer que ambos generan. El comportamiento sexual implica varios neurotransmisores, pero el neurotransmisor que más se ha asociado con dicho comportamiento es la dopamina, que sabemos que está bien asociada a los circuitos de recompensa. No es de extrañarnos entonces que el sexo sea una actividad sumamente placentera por los altos niveles de dopamina que genera. El nivel de dopamina aumenta en el núcleo accumbens durante la actividad sexual. Y la estimulación de la amígdala medial también libera la dopamina en el MPOA. La actividad de la dopamina en el MPOA contribuye a la motivación sexual en hombres y mujeres de varias especies. Continuando con el papel de los neurotransmisores, en los varones la dopamina es crítica para el desempeño sexual. Inicialmente estimula los receptores D1, activando el sistema parasimpático y aumentando la motivación y la erección de los tejidos sexuales. A medida que aumenta el nivel de dopamina, se activan los receptores D2 que desplazan el equilibrio autonómico al sistema simpático, dando como resultado el orgasmo y la eyaculación. Aquí pueden ver, ¿verdad?, que tanto el sistema simpático como parasimpático tienen un rol activo en las relaciones sexuales. La actividad en el receptor D2 también inhibe la erección, lo que probablemente explica en parte el periodo refractario sexual de los hombres y cómo, ¿verdad?, cuando ya uno tuvo el orgasmo, ¿verdad?, toma un tiempo reponerse para volver a la actividad sexual nuevamente, cosa que no sucede tanto en las mujeres, que no pasan por una etapa similar a la del hombre en esta línea. Una mujer pudiese seguir luego de varios orgasmos teniendo relaciones. El hombre tiene que detenerse un tiempo, como dicen, tener un descanso en lo que el periodo refractario, ¿verdad?, contrabalancea a la persona y luego nuevamente comienza el ciclo. La dopamina tiene un papel bien importante cuando surge lo que se conoce como el efecto de Coolidge. Continuando con el papel de los neurotransmisores, nuestro conocimiento sobre el papel de la dopamina en el comportamiento sexual humano es menos preciso, pero sin embargo es intrigante. Los fármacos que aumentan los niveles de dopamina, como los utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y los estimulantes aumentan la actividad sexual en los seres humanos. Se entiende que la dopamina se activa en el área tegmental ventral en varones durante la eyaculación y en el núcleo accumbens en hembras durante el orgasmo. Es para que vean también que nuestro funcionamiento parece igual, pero no lo es. Esta actividad también refleja una respuesta de recompensa, junto a un fuerte movimiento de los músculos del piso pélvico, ¿verdad?, hacen clave tanto en hombre como mujer la ocurrencia del orgasmo.
Las variaciones en el gel receptor D4, el DRD4, se asocian con la excitación sexual y el funcionamiento, y otra variante de este gen está correlacionada con la promiscuidad y la infidelidad sexual. Continuando con el papel de los neurotransmisores, la eyaculación también se acompaña de aumentos en serotonina en el hipotálamo lateral, que al parecer contribuyen, al parecer tienden a contribuir más que todo al periodo refractario. Inyectar un fármaco que inhibe la recaptación de la serotonina en el hipotálamo lateral aumenta el tiempo antes de que las ratas masculinas intenten copular de nuevo y su capacidad para eyacular cuando regresan a la actividad sexual. Los humanos toman los bloqueadores de la recaptación de serotonina para tratar la ansiedad y la depresión, y a menudo se quejan de que las drogas interfieren con su capacidad para tener orgasmos. El fármaco antiansiedad buspirene, por el contrario, disminuye la liberación de serotonina a la vez que entonces facilita los orgasmos. Continuando con el papel de los neurotransmisores, se ha propuesto un modelo interesante para la regulación de los comportamientos agresivos y vinculantes relacionados con el género en la teoría del esteroide péptido de lazos sociales. A lo que se trae bajo esta teoría es que existe un equilibrio entre la testosterona, la oxitocina y la vasopresina que determinan comportamientos como la agresión y la intimidad. Un nivel alto de testosterona en cualquier sexo aumenta la agresión, pero también perjudica la formación de lazos sociales cercanos, ya que pues el neurotransmisor que también puede ser hormona, neurotransmisor hormona oxitocina, está más asociado a la formación de lazos sociales cercanos. Volviendo a la oxitocina, que también tiene otro rol, se involucra en las contracciones musculares del tejido sexual y en la vinculación social, y la vasopresina, que es un potente neuromodulador de la actividad cerebral, modula en la forma, en la intimidad o la forma en que tenemos relaciones sexuales vis a vis la agresión. Continuando con el papel de los neurotransmisores, se habla de distintos tipos de agresión. Una de ellas es la agresión antagónica. Esta incluye el dominio social, formación o creación de grupos, la defensa de estos miembros de los grupos y la protección del territorio. Se observa en aquellos con bajos niveles de vasopresina, mientras que la agresión protectora, que es otro nivel de agresión, ¿verdad? Esta se asocia con la defensa de los niños o de personas significativas. La intimidad o el deseo de intimidad aumenta la oxitocina, pero su interacción con los niveles de testosterona determinan si esa intimidad es sexual. Si la testosterona es alta, pues se va a asociar más con el sexo. Si es baja, se asocia más con la crianza o con signos o muestras de cariño y amor que no están asociados directamente al deseo sexual. Ahora, por lo tanto, los niveles de testosterona determinan la cantidad relativa de comportamientos competitivos, ¿verdad?
sobre todo en actividades de alto nivel, deportes, etcétera, versus nutritivos. Término a que cuando hablamos de nutritivo está más asociado con el compartir, lo social, el nurturing, ¿verdad? Como le dicen en inglés, porque más la oxitocina está más asociada con comportamientos de crianza y estímulos sociales, abrazos y besos, no tanto así la testosterona que se asocia más con las relaciones sexuales. Así que, claro, la oxitocina también, personas con altos niveles de oxitocina, les gusta socializar, compartir con otros, estar con su familia, versus cuando secretan poca oxitocina, pueden ser personas aisladas, socialmente, que no les gusta compartir en grupos, etc. Olores, feromonas y atracción sexual. El olfato es uno de los dos sentidos asociados al gusto. Los materiales olorosos en el aire van a entrar en la cavidad nasal y se disuelven en la capa mucosa, donde se encuentran a su vez unas células receptoras. La teoría de la feromona es algo interesante. Incluso pues se cuestiona entre algunos expertos, pero sí se ha encontrado de que una persona puede sentir una gran atracción por otra sin que esta otra persona necesariamente sea sumamente atractiva, sino que la manera en que su nariz y la de sus células receptoras eh, envían mensajes al cerebro, estimulan que esta persona sienta atracción. ¿Ya? Y de la misma manera sucede cuando usted pueden conocer a una persona sumamente atractiva, ¿ya? Dentro de lo que son los estándares de atracción, ¿ya? Socialmente aceptados, y darse cuenta que esa persona no le llama la atención, no le gusta. Y es que, ¿verdad? Dentro de la teoría, es que los olores que esa persona despide, y que generan estas feromonas, no son compatibles con el individuo. En términos técnicos, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Aquí el orante, es básicamente el olor, la feromona, va a estimular las células receptoras, ¿verdad? Y al entrar en la célula receptora envían mensajes a las dendritas de las células, y ahí entonces la persona, al ese mensaje entrar al cerebro, hace su interpretación y su análisis de si no me gusta o no me gusta. Los axones de los receptores olfativos atraviesan las aberturas en la base del cráneo para entrar en los bulbos olfativos que se encuentran sobre la cavidad nasal. A partir de ahí, las células siguen los nervios olfativos hasta la corteza olfativa, que está dentro de las superficies internas en los lóbulos temporales. Aquí pues pueden ver, básicamente está nuestra nariz, está el canal donde se encuentra la mucosa olfativa, esta es la cavidad nasal, el órgano meronasal, y ya en el área parietal, el área al lado de los lados del cerebro, tenemos el bulbo olfatorio, tenemos axones, y las neuronas del bulbo olfatorio, tenemos las células receptoras y las dendritas. Todo ese mecanismo es el que permite que a través del olor podamos identificar personas que nos gusten o nos sintamos atraídos por ellas. Continuando con los olores, feromonas y atracción sexual, se ha encontrado que los seres humanos podemos distinguir 1 billón de olores.
Ahora, ciertamente no contamos con un receptor diferente para cada olor y una neurona no puede producir la variedad de señales necesarias para distinguir entre tantos estímulos distintos. Algunos investigadores han descubierto que los humanos tenemos alrededor de 400 genes receptores, pero al tener alelos adicionales a estos genes, estos pueden terminar aumentando en unos 600 genes receptores. La variación en estos alelos sugiere unas diferencias considerables en lo que una persona puede estar oliendo. Continuando con los olores, feromonas y atracción sexual, existe un buen argumento para aseverar que la nariz es un tipo de órgano sexual, por lo que hemos mencionado, cómo se puede excitar a través de el recibir los olores o las feromonas de otras personas. Las pruebas más convincentes de esto provienen del estudio de las feromonas, que al ser químicos liberados al aire ya por un animal, un ser humano, van a tener efectos fisiológicos o conductuales en, sobre todo, un animal de la misma especie. Se ha encontrado que la mayoría de las feromonas son detectadas por el órgano vomeronasal, que ya lo pudimos ver en el diagrama. Un grupo de receptores también están localizados en la cavidad nasal, lo pudimos observar. La mayoría de los investigadores creen que el órgano vomeronasal ya no es funcional en los seres humanos, o no es tan funcional como en el pasado. ¿Por qué? Porque ya nuestros antepasados fueron desarrollando la visión de color y llegaron a depender de señales sexuales visuales para estimularse. Por eso es que se entiende que esa capacidad ha disminuido en los seres humanos, pero hay otros investigadores que dicen que no necesariamente, de que, ¿verdad?, sobre todo en lugares donde uno tiene que depender mucho más del olfato, todavía las feromonas tienen un rol bien importante en la atracción sexual. Continuando con olores, feromonas y atracción sexual, sin embargo, en el OBN puede no ser necesario porque algunas feromonas y olores de feromonas pueden ser detectados por el sistema olfativo. En animales se ha encontrado que cuando el OVN de un animal ha sido bloqueado o eliminado, disminuye, pero se pueden detectar estas feromonas. Los receptores del OVN son producidos por una familia diferente de genes y los sistemas del OVN y los olfativos son separados neuronalmente. No es de sorprender que en los animales los patrones del OVN conduzcan al MPOA y al núcleo ventromedial del hipotálamo, así como a la amígdala. Continuando con olores, feromonas y atracción sexual, las feromonas no controlan la conducta sexual tan fuerte como lo hacen en los animales. De hecho, el mejor candidato para el control de la feromona del comportamiento humano es la succión. Cuando los bebés tienen hambre, buscan el olor de sus madres para tratar de lactarse o poder ser lactados. El interés en el estudio de las feromonas fue estimulado por los informes de mujeres que vivían juntas en dormitorios y tendieron a tener periodos menstruales sincronizados causados por olerse mutuamente, de tal manera que alteraron la frecuencia de la liberación de la hormona luteinizante. ¿Y qué sucede? Al poderse percibir a sí mismas, tendían a caer en ciclos similares por estar constantemente juntas.
Ahora, la evidencia científica sobre este tema en particular no necesariamente es concluyente. Los determinantes biológicos del sexo. El sexo es el término que se le adjudica a las características biológicas que dividen a los seres humanos y a otros animales en las categorías de varón y de hembra. El género se refiere a las características conductuales asociadas al ser varón o hembra. El rol de género es el conjunto de comportamientos que la sociedad considera apropiadas para las personas de un determinado sexo biológico, mientras que la identidad de género es la sensación subjetiva de la persona de sentir que es hombre o mujer. Continuando con los determinantes biológicos del sexo, el término sexo no puede ser utilizado para referirse a todos estos conceptos porque las características no siempre son coherentes entre sí. Clasificar a una persona como varón o hembra puede en ocasiones o a veces ser difícil. No se puede pensar que el criterio absoluto para identificar el sexo de una persona es una cuestión de cromosomas, ya que esto es un fenómeno muy complejo.